Precioso Jesús, te damos gracias en esta ocasión que nos paramos delante de ti con la determinación de honrar tu nombre, de glorificarte, de exaltar tu palabra, Señor, porque tú mismo la exaltas por encima de tu propio nombre. Gracias. Te damos gracias que ella es poderosa para transformar la vida de todos aquellos, Señor, que le escuchan y llegan al conocimiento de tu Hijo amado. Te bendice mi alma, Señor, en este día. Amén. Hoy el título del mensaje de Dios es: no descansan, no tropiezan y no duermen. Isaías capítulo 5, verso 27. Es el fundamento bajo el cual ese título hoy día define la palabra de Dios. Dice el profeta Isaías, capítulo 5, verso 27, no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Cualquiera que escuche este verso puede pensar que es una linda descripción del pueblo de Dios y no de sus enemigos, el cual es precisamente el caso. Qué irónico es hoy día el enfoque que le estoy dando a la palabra de Dios. Hoy quiero explicarles en contra de quién lucharán los escogidos de Dios, tanto hebreos como los creyentes en el verdadero Mesías, que es Jesús. Específicamente, Israel en el futuro cercano, profético, estará confrontando a sus enemigos en colectividad mundial. Isaías 5 en su totalidad y en su comienzo es una parábola de reproche, particularmente a Israel, pero aplicable también a la iglesia. A la iglesia que cree en su palabra, ya que solo los que le obedecen tienen derecho de llamarse iglesia, y no los desobedientes e idólatras. Y es específicamente Jesús, en su propia persona en particular, quien distingue en tres distintas partes del Nuevo Testamento ese verso específico, el cual he leído como texto. La primera mención de Jesús la registra Mateo en el capítulo 21, cuando dice en el verso 33, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. En este sentido de la palabra, Jesús, al darle uso y presentar estas palabras
que podemos ver con mucha claridad que las origina dentro del nuevo pacto, pero que tienen su esencia en el profeta Isaías, presenta 8 puntos particulares que me llaman mucho la atención. Número 1, Dios es tipificado en el hombre. Jesús ve un caso clásico en el cual Él se esconde detrás de la figura del hombre siendo Dios. Segundo, en el hecho de que es reconocido como el padre de esa familia. El tercer aspecto que veo de importancia es que siembra una viña. Él es el viñero. Crea un lago para suplir agua, le pone cerca a la propiedad, establece vigilancia por medio de un edificio con una torre y alquila la viña a un administrador que cuenta con asistentes y finalmente se distancia de ellos. Dios verdaderamente en esas palabras de Isaías dice exactamente lo mismo que Jesús está cuotando en el Nuevo Testamento. Jesús le da una matiz muy similar, por la cual nosotros podemos con claridad hacer esa asociación, y a mí en particular me llama la atención y por esto las he conectado. Noten que estos 8 puntos establecen lo que es una finca que dará resultados positivos y creará prosperidad. Todo lo que Dios hace tiene como finalidad proporcionarle prosperidad a los seres humanos que lo escuchan. Es sumamente importante que ustedes en el día de hoy presten suma atención a la palabra de Dios que estará hablando a las vidas suyas. Jesús dijo en una oportunidad, aún siendo él mismo un jovencito, algo que llama la atención. Palabras de Lucas el evangelista. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús está diciendo, yo estoy vinculado a la viña. Yo estoy vinculado a la obra de mi Padre. Yo y mi Padre somos una sola cosa. Yo y mi Padre somos uno. ¿No saben ustedes que Jesús espera de todos los que creen en Él que estén activamente involucrados en los negocios de nuestro Padre Celestial? Que la viña es del Padre y es representada por el Hijo, por lo cual tenemos que poner suma atención a todos los detalles y los puntos que le he señalado. Isaías, cuando comienza la esencia de la totalidad de este pensamiento, dice también: por esta causa se encendió el furor del Eterno contra su pueblo. Son indiferentes al negocio de la viña del Padre, digo yo. No les importa desarrollarla y extenderla por todo el mundo. No quieren tomar la responsabilidad de la viña
y no quieren asociación con el Evangelio. Piensan muchas veces que Dios les va a quitar algo en vez de añadir a la vida de ellos. Toda persona que ha conocido a Jesús está más que dispuesto a servirle por amor, sabiendo y entendiendo con claridad que su recompensa está asegurada. Dios no pide de ningún creyente, de ningún ser humano que le siga para dejarlo con las manos vacías. Y continúa Isaías diciendo que se estremecieron los montes. Habla proféticamente de días distantes en los cuales el significado que veo yo es de guerra violenta que vendrá a la tierra de Israel y sus enemigos. El pueblo de Dios verdaderamente sufrirá grandes estragos, pero los cadáveres serán arrojados en medio de las calles, como dice el profeta Isaías. Y pregunto yo, ¿qué significa esto? Y la respuesta es que la mortandad será extensiva. Mire, no hay lugar a dudas que cuando el juicio venga sobre la tierra, los cadáveres se amontonarán en una forma extremada. Las personas se horrorizarán de los sucesos que vendrán sobre la tierra. Y la Escritura, a pesar de todo esto, continúa. El profeta no es silenciado por la gran mortandad, sino que añade: con todo esto no ha cesado su furor. Uno pensaría que el sufrimiento sería uno momentáneo, pero la Biblia lo define como uno continuo, como uno que se expande, que abarca más tiempo de lo que la gente está dispuesto a soportar. Dios nos dice en la palabra que aún así no parará la devastación. No hay otra forma de interpretar estos versos de la palabra de Dios, porque específicamente la Biblia es clara. Dice, sino que todavía su mano está extendida. Y está extendida no para socorrer, sino para juicio, dando a entender que habrá escalamiento de calamidades y destrucción masiva irrecuperable por el tiempo asignado, tanto de los mismos que son parte del pueblo de Israel, pero en una forma mucho más masiva será la pérdida de aquellos que se han atrevido a atacar a los escogidos de Dios. La Biblia también dice en Isaías que alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Una frase muy llamativa, y la comparación bíblica y la explicación de este verso, les digo yo a ustedes que es de un apicultor, uno que mantiene control extensivo de enjambres de abejas y las llama imitando el zumbido de sus alas convulsionando, como si fueran las multitudes de abejas. El apicultor, cuando llega un momento en particular, él le silba a las abejas para que vengan, y Dios usa esta comparación de cómo Dios le silbará a los enemigos del pueblo de Dios para que vengan.
y vengan como enjambres de abejas en contra de la nación de Israel. Es la forma en la cual Él llama a las abejas a regresar a su tierra especificada, al lugar en el cual Él determina que se decidirá cuál será el resultado de tanto antagonismo. La comparación en el texto que usé es este. La Biblia dice, y repito el texto que he leído, no habrá entre ellos cansado. Fíjense y recalco que no está hablando de los escogidos de Dios, está hablando de los enemigos. Ellos no se cansan de hacerle daño al pueblo de Israel. Ellos aprovechan toda oportunidad para crearle malestar y crearle desconsuelo en el medio de la tranquilidad en la cual vive. Ni que tropiece, el enemigo no tropezará de pronto. Ellos se van a poder unir en una forma muy sincronizada para traer todo el daño posible en contra de la nación de Israel. Dice que ninguno de ellos se dormirá, ni le tomará sueño. Será una concentración y una intención tan marcada, muy distinta a aquella que cuando se levantaron 22 naciones en contra de Israel en el comienzo y el inicio de su estado como nación, ellos en esta vez creen que van a superar todos los fallos que tuvieron en los intentos anteriores, tanto en el inicio como en la guerra de Yom Kippur y en otros momentos que han atacado y han hecho estragos en contra de Israel. Los enemigos serán invitados y atraídos sin impedimento alguno. Dios va a permitir que ellos se integren en una forma tal para que ellos no permitan bajo ningún estorbo, atraso ni falta de impulso para atacar, porque estarán concentrados en destruir a Israel. Tanta es la furia que llevan en sus almas en contra de la nación de Israel, y creerán que nadie los estorbará ni impedirá, pero se llevarán una aterradora sorpresa. Dios los llama porque se cansó de sus ataques terroristas, de sus homicidios, de sus constantes amenazas y su gran odio al pueblo escogido de Jacob, y ellos y sus hermanos exiliados y adquiridos por amor ya no tolerarán más a estas langostas del desierto. Sus saetas, dice Isaías, estarán afiladas y todos sus arcos entesados. La totalidad de su armamento internacional estará dispuesto y activado. Todos los fusiles de alta tecnología que han copiado y desarrollado lo usarán en contra de este pueblo inocente. El tiempo de preparación y dinero les ha sobrado
Dios permitió que lo compilaran para mostrar al mundo que no son víctimas, sino agresores, asesinos y listos para cometer genocidio en contra de un pueblo que ya ha sido experimentado en lo que significa el término. ¿Saben ustedes quiénes son? Los mismos que dicen que sus víctimas, que son víctimas y que identifican a esas víctimas verdaderas con Satanás, cuando ellos mismos son los demonios aterrorizadores que continuamente están atacando a un pueblo que vive tranquilo sin murallas. Las ruedas de sus carros, continúa Isaías diciendo, son como torbellino. Yo veo en todo esto que son tanques de guerra y todas sus tropas levantando tanto polvo por el desierto de todas esas tierras circunvecinas, cuando se acerquen dándole expresión a esa frase bíblica que lo describe también. El verso 29 dice algo también importante. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirán los dientes y arrebatará la presa. Vendrán con tanta furia que en este sentido, como imitadores que son del verdadero león, se muestran como leoncillos, principiantes ante la pericia de aquellos que han sido adiestrados dentro de las familias de Judá. Ellos pretenderán actuar como leones cuando en sí terminarán huyendo como gatos salvajes y siendo devastados, aunque hayan causado pérdida entre sus frenadores de ataque. Por esto es que de pronto hay un disturbio que los inquieta, porque el verso 30 de Isaías 5 dice, y bramará sobre él en aquel día como bramido de mar. Aquí ya cambia el personaje que habla, la referencia ahora es al Dios eterno. Entonces mirará hacia la tierra el que está en los cielos, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. De pronto aquellos ejércitos combinados del mundo entero que estarán sobre la nación de Israel, de pronto serán cubiertos de una densa oscuridad, dando a entender que los cielos serán oscurecidos por la gran destrucción que viene sobre ellos. Dios responderá como tormenta marítima, como si fuese un tsunami, como si se comparase a un huracán dentro de las tierras polvorientas, y el resultado será oscuridad de gran tribulación y repentina oscuridad sobre todo el cielo, que ocupará a los agresores, y su destrucción será como nada, ya que ellos podrán o pudieran haberse imaginado que una fatalidad semejante pudiera venir sobre ellos cuando atacaron con tan impresionante poderío. Tal será la victoria que les dará a Judá el Santo de Israel.
Por esto les digo a ustedes que tomen placer en lo que Dios está haciendo, porque de la misma manera que el enemigo no descansará, no tropezará y no dormirá, idénticamente el pueblo de Dios debe tener esas características sirviendo al Dios verdadero. A alguien le estoy hablando hoy para que pueda tener el mismo actitud de preparación ante lo que vemos nosotros aquí. Cuando la parábola fue declarada por Isaías, yo veo algo muy precioso en todo esto, algo que vale la pena que lo contemplemos, que lo podamos ver. Dijo Isaías en el comienzo: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperase que diese uvas, y dio uvas silvestres. Muchos en el pueblo de Dios que deben producir las más finas y deliciosas y dulces de las uvas, verdaderamente aparenten ser más uvas silvestres que cualquier otra cosa. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, que quiere decir pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Por 2000 años Dios no permitió que hubiese un derramamiento de lluvia sobre aquellas tierras que una vez fueron fértiles y se volvieron desérticas. Ciertamente la viña del Eterno de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, que actuasen con cordura, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Mire, muchas veces nosotros pensamos que Dios se ve obligado a honrarnos de cualquier manera. No nos ceguemos. Dios está muy consciente de lo que está haciendo, y Dios tiene que permitir que venga este periodo de calamidad en un futuro cercano sobre su pueblo amado, que ha sido totalmente indiferente con él. Pero también veo yo una característica de la iglesia en estos últimos tiempos, que en vez de comprometerse con Dios en servirle, lo han despreciado y lo han tratado a él vilmente. ¿Cree usted que usted
escapará siendo indiferente al Dios amoroso que tiene preparado lo mejor, aún reservado para un futuro, cuando Él determine que celebrará con los suyos las bodas del Cordero y que les explicará la necesidad durante este periodo de tiempo de regresar y poner orden sobre la tierra. Juzguen ustedes estas palabras y juzguen ustedes la voz que hoy día les habla. En el nombre de Jesús los conjuro a todos ustedes.